Hola, muy buenas tardes. Yo soy Ferney Gaviria Bravo, líder del proceso de auditoría que venimos realizando con la empresa Citi Soluciones Informáticas Integrales en Salud. El proceso de auditoría se ha hecho sobre, valga la redundancia, el proceso de gestión de requerimientos bajo el modelo de referencia de proceso COVID-5 sobre el dominio monitorear, evaluar y valorar. En el proceso, monitorear, evaluar y valorar el desempeño y cumplimiento. Pues la empresa auditada, la empresa que hemos auditado es CITIS, Soluciones Informáticas Integrales en Salud, una empresa que lleva más de 15 años pues, desarrollando software exclusivamente para el sector salud, en el área asistencial, en el área de aseguramiento, sistemas como historia clínica, como facturación, como agendamiento, que tienen una gran cantidad de clientes sobre las cuales ya han implementado un proceso de gestión de requerimientos, de levantamiento de la información de lo que necesita el cliente, y que de alguna manera funciona, pero se apunta a la mejora continua. Por eso se buscó pues, poder realizar este proceso de auditoría, del cual pues, se han obtenido muy buenos resultados. En la etapa de planificación, programa con respecto al programa de auditoría, se contempló definir pues, el objetivo del programa, el alcance del programa, el periodo que se iba a abarcar, pues, que de alguna forma fue marzo, abril y mayo, en donde, de acuerdo a las indicaciones o a lo que contempla el COVID-5, trató de realizarse de una manera muy ajustada a lo que esta norma pide. Ya con la planificación de la auditoría, el programa de auditoría contempló pues, una preparación de ciclos de auditoría, capacitación y fortalecimiento, evaluación de competencia en auditores internos, establecimiento del equipo auditor y asignación de responsables, la realización de la revisión de la información documentada, establecer o definir los requisitos legales, reglamentarios o criterios de auditoría, establecer riesgos del programa de auditoría, preparación de la información documentada para la auditoría, preparación del plan de auditoría, notificación del plan de auditoría, ejecución de auditorías, procesos de requerimiento, procesos de diseño, arquitectura del sistema, construcción e integración del producto y pruebas de software. Además de preparación del informe, entrega y distribución del informe, finalización de la auditoría y seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías. También se contempló, pues, dentro de la planificación de la auditoría, definir el alcance del plan, ¿sí? El criterio de auditoría, utilizando el modelo de referencia del proceso COVID-5, pues como se mencionó ya, y estas auditorías se llevaron a cabo los días 12 y 13 de abril, especialmente en procedimientos de gestión de requerimientos, y el día 13 de abril en el área de soporte técnico, que de alguna forma pues es el beneficiado de la gestión que se haga de estos requerimientos como tal. Adicionalmente, pues los objetivos del plan eran verificar el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al modelo de referencia, establecer el nivel de cumplimiento frente a la administración de los riesgos en el sistema de información OS Ticket, que es una plataforma que la empresa utiliza para recibir de primera mano del cliente el requerimiento, la necesidad o pues lo que estén pidiendo en su momento. El cuarto objetivo es dar el cumplimiento al programa propuesto y determinar la conformidad de las solicitudes del servicio y los incidentes. Ya en la etapa de ejecución de la auditoría, pues se diseñaron y se aplicaron los diferentes instrumentos de recolección de la información. Ya estos instrumentos pues son la lista de chequeo que permitía pues, definir la conformidad o no de los requisitos establecidos. En la entrevista directa, que permitió verificar que los procesos se estén realizando acorde al requerimiento y conforme a los objetivos y métricas, asimismo que se proporcione informes en forma sistemática y planificada. Y finalmente, pues el cuestionario de control. A través de una escala, pues como que se hacía la clasificación de criterios, ¿no?
Y dentro ya del mismo proceso de ejecución de la auditoría, con respecto a vulnerabilidad, pues teniendo como fuente el proceso de gestión de requerimientos y teniendo en cuenta la guía de adaptación de requerimientos y habiendo consultado pues la plataforma OS Ticket de gestión de requerimientos, se han identificado dos riesgos muy importantes a los pues, que se requiere darle manejo o poner su atención. El primer riesgo es el incumplimiento en la recopilación y procesamiento de los datos. ¿Sí? Vulnerabilidad, pues es que prácticamente no está siendo muy efectivo o el método y mecanismo de recolección de información no se ha evaluado la eficiencia y la eficacia. Igualmente, la competencia de los líderes del proceso de recopilación de información o de requerimientos. Amenazas, pues falta de calibración o pruebas de la herramienta que garantice una base de datos completa. Y falta de capacitación a los líderes. El siguiente riesgo es la inexistencia de un tratamiento adecuado para garantizar implementación y cierre de las medidas correctivas. Vulnerabilidades, pues desconocimiento por parte de los responsables, falta de sentido de pertenencia y niveles de satisfacción del cliente afectados por falta de cierre. Las amenazas, falta de liderazgo del cliente, falta de capacitación y falta de control al seguimiento de la información o los requerimientos que se levantan. De acuerdo con el análisis y evaluación de los riesgos, pues se detectaron 4 que de alguna forma ya se clasifican como catastróficos, el A1, el A2, el A4 y el A7, que para el caso de mi presentación está resaltadas en rojo. El A1, que no se lleva a cabo la calibración de las herramientas para la recopilación de los datos, un impacto 4, probabilidad 3. El A2, incumplimiento de la competencia de los equipos de trabajo, impacto 5, probabilidad 4. El A4, los datos consolidados no hacen parte del informe gerencial, impacto 5, probabilidad 5. Y el A7, que no se asignan responsables para el seguimiento y control de cierre de las acciones, impacto y probabilidad 4. Con respecto a estos datos, pues se nos genera una matriz de riesgo en donde podemos evidenciar el impacto y probabilidad de cada uno de los que hemos hablado. Acá también están resaltados en rojo el A1, el A7, el A4. Pues el A1 tiene un impacto mayor con una posible, valga la redundancia, posibilidad de que ocurra. El A7 es un impacto mayor y una probabilidad 4, o sea, muy probable de que ocurra. El A2 es 5, ya es catastrófico y muy probable que ocurra, y el A4 pues 5 y casi seguro que ocurra, ¿sí? Entonces es dentro de lo que se centra pues prácticamente el plan que sale producto de esta auditoría. Y con el tratamiento de riesgos también logramos definir para el A1, tanto el A1 como el A7, que el tratamiento es controlarlo, puesto que está dentro del área que se está auditando, dentro del líder de proceso de gestión de requerimientos, y el A2, que es incumplimiento en las competencias de los equipos de trabajo, y el A4, que los datos consolidados no en parte del informe gerencial, su tratamiento es transferirlo, porque de alguna forma pues tiene que ver con otras áreas ajenas a la que se está auditando en este momento. Bueno, de acuerdo con los hallazgos que hemos venido socializando, pues se ha generado un cuadrito en donde evidenciamos causas y consecuencias. Ya pues las causas también las hemos ido trabajando, vamos a enfocarnos un poco en las consecuencias por cada uno de los hallazgos. De la 1, no se lleva a cabo la calibración de las herramientas utilizadas para recopilación de datos. ¿Esto qué nos conlleva o qué consecuencia tiene? Pues que el método y mecanismo de recolección de información carece de evaluación y efectividad, carecen la evaluación de efectividad y eficacia. En el A2, que es el incumplimiento de la competencia de los equipos de trabajo que evalúan la eficiencia, oportunidad e integridad de los datos recopilados,
pues las competencias de los líderes de procesos y los responsables del procesamiento de los datos y entrega o consolidación de los mismos es ineficiente. Con respecto a la 4, que es los datos consolidados no hacen parte del informe gerencial, la consecuencia es desconocimiento por parte de los responsables sobre el tratamiento de las medidas correctivas y falta de sentido de pertenencia para el registro de lecciones aprendidas. En la 7 no se asignan responsables para el seguimiento y control de cierre de las acciones correctivas halladas en el proceso. Consecuencia, niveles de satisfacción del cliente afectados por la falta de cierre de las acciones y la implementación adecuada de los mismos. Ya con base en esto, pues generamos un cuadro de control que para cada uno de los riesgos contempla 3 tipos de control: el preventivo, correctivo, el detectado, y con base a lo trabajado, pues se plantearon unas soluciones de acuerdo con la experiencia. Con respecto a la 1, no se lleva a cabo la calibración de la herramienta, pues hay un tipo de control correctivo y es realizar de manera inmediata la calibración de la herramienta utilizada, y un tipo de control preventivo que es establecer la periodicidad de la calibración de la herramienta, o sea, que no se resuelva hoy y ya, o sea, que se haga continuamente para que no tengamos que ir a aplicar acciones correctivas. En el A2, incumplimiento de la competencia de los equipos, hay un control correctivo, uno preventivo y uno detectivo. El correctivo es realizar evaluación de competencia a todo el personal de acuerdo al área y las responsabilidades asignadas. El preventivo es mantener en el plan de formación y capacitación actividades que permitan mejorar las competencias de los empleados y el equipo de trabajo. El detectado, al momento del ingreso de un empleado, pues verificar, ¿no?, que cumpla con los requisitos mínimos para la tarea o la función que va a cumplir dentro de la organización. Con respecto a la 4, los datos consolidados no hacen parte del informe gerencial. También logramos proponer 3 tipos de control. Uno correctivo es incluir de manera inmediata como ítem obligatorio la consolidación de los datos en el informe gerencial. El preventivo es verificar que el informe final, antes de ser entregado a la gerencia, con el fin de asegurarse que cuente con los datos consolidados. Y el detectado es devolver el informe cuando definitivamente no tenga la información suficiente o los requisitos que solicitan. En el A7 no se asignan responsables para el seguimiento y control de cierre de las acciones correctivas halladas en el proceso. En este se logra proponer un control correctivo y uno preventivo. El correctivo es asignar un responsable directo para realizar el seguimiento de las acciones correctivas y otro responsable para garantizar el cierre de los mismos, o sea, que haya un monitoreo y que haya una trazabilidad de qué está pasando con cada requerimiento. En el preventivo es realizar seguimiento mensual por parte del líder del proceso, de tal forma que se garantice el cumplimiento. Como parte del informe final de la auditoría que se ha realizado, pues queremos compartirle que este se hizo de acuerdo al plan de auditoría aprobado y publicado, y que quien estuvo a cargo del proceso como auditor líder fue pues su servidor, Fernando Humberto Gaviria Bravo, que de él pues, se desprenden unas recomendaciones finales que se han dejado a la empresa como parte de lo que se esperaría que se continúe haciendo. Entonces, de las recomendaciones de auditoría se puede proponer que establezca periodicidad de controles de seguimiento a los procesos, que se pueda realizar capacitaciones, talleres, formación más continua, o sea, que no sea 1 al año, que no sean 2 al año, sino un poco más periódica para el personal que impacta este proceso. También es necesario pues, que se mejore la herramienta con la que se recibe el requerimiento, valga la redundancia, con la que se automatiza, con la que se mide, porque eso pues facilita un poco que el control y la trazabilidad de estos se hagan evidentes. Se recomienda también pues que se dé cumplimiento a las tareas que se ponen, a los cronogramas, a
las actividades que se empiezan a proyectar con base a la auditoría. Es necesario que desde talento humano, desde el clima organizacional de la empresa, se puedan llevar a cabo acciones que permitan mejorar tanto el rendimiento como la disposición y la capacidad de los integrantes o colaboradores de la empresa. Y finalmente, pues es importante realizar actividades de reinducción, pues de inducción, aunque generalmente la inducción se hace, muchas veces la empresa da por sentado de que ya quedó listo y no hay procesos de reinducción en donde se aclare el proceso, en donde se vuelva a recordar, en donde se vuelva a reforzar, a aclarar dudas sobre todo. Con lo anterior, pues el dictamen que se emite con respecto al proceso de auditoría es que la calificación de madurez es 4 administrada, debido a que la empresa cuenta con un sistema de gestión implementado. A su vez, tiene establecido equipos de trabajo con metodologías de desarrollo ágil como Scrum, lo que posibilita monitorear y medir el cumplimiento de los procesos y emprender acción donde los procesos parecen no estar funcionando efectivamente, y aunque los procesos están bajo constante mejoramiento y proveen buena práctica, su registro de buenas prácticas, los seguimientos y cierre de acciones no cuentan con la oportunidad que garantice la satisfacción de las partes interesadas. Esto, muchas gracias por su atención. Buena tarde.